Hola, esto es New Books Network en español. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a New Books en Historia, un podcast de New Books Network en español. Yo soy Alexander González, presentador de este episodio. Nuestro modo de aprender y de relacionarnos con la historia es, a la vez de un acto íntimo, una experiencia profundamente colectiva. Así empieza Siete mitos de la independencia de la Nueva Granada, 1810-1819. Imágenes, imaginarios y politización de la historia. Un libro publicado en el 2023 por la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, a quien les mandamos un saludo a Rafa y a todo el equipo editorial por apoyarnos y porque gracias a ellos estamos haciendo este episodio. Y bueno, traemos a su autor para esta charla, pero todavía no lo voy a presentar. Vamos a dejarlo en pausa un segundito porque traje a colación esta frase con la que inicia el libro, porque yo estoy muy de acuerdo. Y cuando la leí inmediatamente, y bueno, y las páginas siguientes inmediatamente me llevaron a mi infancia. ¿Por qué? Quizás yo estudié historia porque mis papás me llevaban a los museos en Bogotá. Me llevaban a los museos, a unos museos en particular, a la Quinta de Bolívar, a la Casa de Simón Bolívar. Yo era un niño fascinado con el nombre de Bolívar, de Simón Bolívar, la cama de Bolívar. No sé, a mí todo, tengo el recuerdo de haber estado por primera vez allá y todo me parecía magnífico, maravilloso, la espada, bueno, el mito de la espada también, que ahí hay otro mito, otras cuestiones más del 20 frente a la espada, pero todo me maravillaba. Y recuerdo que después bajábamos por toda la Jiménez, pasábamos la séptima en la ciudad de Bogotá, para quienes no nos estén escuchándonos en otras zonas del mundo. Estoy hablando de el centro de Bogotá. Llegábamos a la histórica esquina de la Plaza de Bolívar, al museo en ese entonces llamado Museo del Florero, ahora Museo de la Independencia, y eso también, la narración de lo que había ocurrido el 20 de julio, el día de mercado del 20 de julio de 1810, y ese granito, pues a mí me llenaba de pasión. Y así muchos nos acercamos a la historia, con las izadas de bandera, con, con la narración de la batalla de Boyacá, la mítica batalla de Boyacá, grandes nombres, grandes héroes, hemos escuchado a través de nuestra vida. Pero este libro es otra cosa. Este libro desmitifica mucho ese tipo de temas. Es ahí la cuestión, el corazón central. Y bueno, para ello se encuentra con nosotros Hernán Rodríguez Barcas, autor de este libro. Hernán, bienvenido a News en Historia y ahora sí lo saludo. Pues bueno, Jaime, muchas gracias por la invitación. Te saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan. Muy contento de estar aquí. Un saludo especial, obviamente, a la Editorial Javeriana, a la Universidad del Rosario y bueno, a todos los que vayan a participar de este maravilloso encuentro. Y gracias por esa introducción tan interesante, tan especial y también tan íntima, ¿no? Sí, muy íntima, porque como tú le decías ahí en la frase, es que la relación que tenemos con la historia es pública e íntima a la vez, ¿no? Pero bueno, yo quiero empezar a acercarnos a este libro, eh, un poco alejándonos de él, digámoslo así, eh, alejándonos de esos siete mitos de la independencia. Quiero que hablemos más bien de ese lugar de producción en el que está inscrito el libro, eh, porque se abre con un prólogo escrito por Mabel Paola López Jerez, que si nos escucha también le mandamos un saludo grande. Y es un prólogo que a mí me pareció importantísimo, muy importante, porque ella habla de las tendencias editoriales de la desmitificación de la independencia. Y entonces, claro, como lo venía hablando un poquito al inicio,
pues es que nos hemos acercado a través de una historiografía tradicional de grandes nombres, de grandes personajes, de grandes hitos. Una historiografía que construida por José Manuel Restrepo, José Manuel Groot, José María Samper, personajes que de hecho también vivieron la independencia o estuvieron circundantes a ella y que pues la narraron desde sus palabras y desde sus vivencias. Pero con la profesionalización de la historia hay un cambio. Y, y pues también con los revisionismos de los 30 como ella lo menciona, con el marxismo, con la nueva historia que es tan importante, pues hay unos cambios, ¿no? Entonces me gustaría que habláramos sobre esa producción, esa tendencia editorial de la desmitificación de la violencia, en la cual también se suscribe este libro. Sí, muy bien. Se trata de una tendencia editorial en la misma medida en que también es una tendencia historiográfica. Es decir, que en los últimos años, lo que podríamos denominar como una historia global y como una historia atlántica de las revoluciones, el caso nuestro, que cuando digo nuestro ya estoy diciendo un mito, el caso nuestro es de cuando estamos pensando como nuestro en la Nueva Granada, en lo que es Colombia. Antes territorialmente estamos concibiendo otros territorios, otras geografías mucho más amplias, pero quedándonos en esa circunscripción de lo que entendemos como nuestro, pues vamos a comprender que en realidad se trata de una cosa más bien global. Y en la medida en que es global, la historiografía de los últimos años se ha ido ocupando de revisar, de volver sobre el nacimiento de lo que entendemos como los estados-nación y nos damos cuenta que en todos ellos, sobre la base de todos ellos, hay una relación con la tradición y con la narración heroica, que otra forma de decirlo es agiográfica, es decir, que celebra el nacimiento de esas naciones. Es decir, que cuando nosotros nos preguntamos por cuándo nacen esas historias de celebración, esas historias heroicas, esas historias agiográficas, nacen desde el momento mismo en que los precursores lo han querido así. Es decir, son ellos los primeros a contar la historia. Y después se crea con una secuencia, en una secuencia, una narración continuamente celebrativa. Y lo que estamos, delante de lo que estamos, es de un proceso político, además de histórico. El proceso político es el de configurar estados-nación. Es decir, ese es el verdadero acontecimiento. Y la forma de consolidar esos estados, o una parte, una forma importante, es a través de la mistificación de lo acontecido. Es decir, de la configuración de comunidades, como lo diría Benedict Anderson, de comunidades imaginadas, es decir, de verdaderos sistemas de identidad donde uno encuentra diversos sistemas de configuración de identidad que pasan por colores, por olores, por símbolos, por narraciones. Y ese es un poco el punto de lo que se ha venido examinando en la historiografía a nivel general. Es decir, esto cubre no solamente las independencias de lo que son hoy las naciones, los estados-nación centro y sudamericanos, sino que esto echa sus raíces en las tres grandes revoluciones, que son la revolución norteamericana, la revolución haitiana y la revolución francesa, que incluso hoy la historiografía, hace poco terminé, entre otras cosas, de traducir un libro que se llama Repúblicas Atlánticas, en italiano Repubbliche Atlantiche, donde la tesis es justamente, más que pensar en revoluciones, es cambiar el eje y pensar en repúblicas. Es decir, ¿por qué hemos dado tanta carga semántica al concepto de revolución si también tenemos otros, como por ejemplo el de el nacimiento de repúblicas? Y esas son otras formas justamente en el marco de una historia global, en el marco de una historia atlántica que tiene puntos de conexión y puntos en común digamos, de analizar, de autoanalizar la propia historia, ¿no? Desde algún punto de vista podríamos decir que son un ejercicio profundamente freudiano, de revisar la formación de nuestras identidades yendo a los orígenes mismos de cómo fue que se formaron.
Sí, Hernando me hace pensar, y bueno, se me adelantó un poquito en la pregunta, Vale. porque ya para irnos adentrando en el libro, pues aquí se presentan 7 mitos, ¿no? Y entonces yo quería preguntar un poco sobre cómo nacen esos mitos, pero sobre todo, fundamentalmente, que ya, bueno, ese nacimiento ya lo hablamos un poquito, pero cómo terminan convirtiéndose estos en verdades históricas absolutas en muchos casos que se quedan grabados en nuestra memoria, que nos repiten y repiten y repiten. Es más, fuimos formados con el manual de Hernán Rula, ¿no? Sí, Sí, sí. que está lleno de eso, y que se inscribe. No, pienso también, por ejemplo, en nuestro cine colombiano, en las novelas, bueno, no sé, que han retratado a esos grandes héroes, esos grandes nombres, y que se ha escrito esos mitos, esas verdades en mármol, y que muchas veces es difícil un poco empezar a criticarlo. Se hace, pero ahí entran unas tensiones en el fondo, ¿no? En el fondo no, unas tensiones que vemos. Entonces, me gustaría que ahondáramos un poquito más en eso, en cómo estos mitos terminan convirtiéndose en nuestras verdades que conmemoramos y que les tenemos fechas y bueno, tradiciones. Sí, hay muchísimas maneras de responder a esa pregunta. Son muchas las rutas, pero en este caso todos los caminos nos llevarían, digamos, a la misma respuesta. La respuesta común es la necesidad política, de la cual hablaba hace un poco. ¿En qué sentido? En la medida en que, en primer lugar, afirmar la independencia y afirmar las independencias es un acto político. Y en la medida en que fue un acto político, hay que consolidarlo. Y para consolidarlo hay que afirmarlo retóricamente, simbólicamente, ritualmente y litúrgicamente. Es decir, estamos aquí, parece que estuviera hablando en lenguaje religioso, pero no es gratuito, en la medida en que, digamos que la nación, la configuración de las tradiciones nacionales funciona, como funcionan las religiones. Tienen su música, tienen himnos, tienen colores, tienen banderas, tienen símbolos, tienen fechas, las fechas de conmemoración, ¿no? Es decir, hay toda una ritualidad allí que es muy importante y son esos los orígenes. Y esos orígenes pasan por diferentes mecanismos. Uno es el del uso de las imágenes, otro es el del uso de las tradiciones orales, otro es la afirmación de leyes y en ese contexto entonces comienza a aparecer todo un relato que es justamente con el que se crece, con el que se da como todo un desarrollo y en esa medida, entonces, es que ese relato, la afirmación de ese relato, de ese tipo de relatos, esconde otros u otras posibilidades. ¿No? Es decir, el mito es mito porque simplifica. ¿Y qué es lo que simplifica? La complejidad de la historia. Es decir, que el mito, al mismo tiempo que es historia, es también simplificación de la historia, ¿no? Es decir, eso también se responde en la medida de lo que nosotros mismos recordamos. Y lo que nosotros mismos recordamos vale para cualquier ciudadano, incluso para el estudiante más escéptico, que diga a mí no me gusta la historia. Vale, no te gusta la historia, pero seguro te pones la camiseta de la selección y esa camiseta tiene unos colores y cuando celebras cantas un himno, ¿no? Y todo eso echa sus raíces en los primeros años del siglo XIX y es justamente ese es el diálogo que se quiere establecer, pero digamos que esa es la forma de responder a la pregunta, ¿no? La necesidad política de afirmar un proceso por encima de otro, ¿no? Es decir, y de asumir una serie de lealtades con relación a un nuevo proceso, es decir, crear mecanismos de fidelización a partir de la memoria y del uso político de la historia, es decir, que no hay que esperar a los historiadores para que la historia tenga un uso político, sino ya los mismos procesos políticos hacen uso de la historia con fines muy precisos como este.
Eh, Estaba pensando en eso de que se simplifica la historia con el mito un poco, ¿no? La simplificación. Y es que, bueno, hay siete mitos aquí, algunos como el mito de los héroes de la patria, la heroína sumisa, el mito de la homogeneidad y la completitud, el mito de las falsas equivalencias, bueno, entre otros, el mito del Edén nacional y precisamente acercándonos al mito de la heroína sumisa, eh, vi una frase que me pareció muy interesante y que yo creo que es tristemente de uso cotidiano en nuestra sociedad. Y es esa simplificación de detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y el mismo Hernán dice, detrás, porque sí, es para escandalizarse un poco. Y esto lo traigo a colación porque ese capítulo precisamente nos abre con la narración abordando una foto de la Guerra de los Mil Días, en donde se atraviesa una mujer y nos habla un poco de las Juanas, las Chonas, las Rabonas, eh, que son nombres con los cuales se designaron pues a esas mujeres que estuvieron en la independencia y que tuvieron papeles como mensajeras, cocineras, enfermeras e incluso combatientes. Entonces, me gustaría, ahora sí, adentrándonos en los mitos, que habláramos particularmente de ese mito, del mito de la heroína sumisa. ¿En qué consiste y cómo este libro lo desmitifica un poco? Bueno, muy bien. Este capítulo, el libro ha sido escrito también con algo de sentido del humor, de ironía, eh, porque hay unas formas lingüísticas en las que nosotros hablamos, por ejemplo, de las ironías de la historia, ¿no? Como si la historia tuviese sentido del humor. Y este es uno de los capítulos que he realizado pensando un poco en eso. Hay una cuestión muy interesante y es que el capítulo es una provocación, porque el título da, es decir, dice la heroína y al mismo tiempo es sumisa, ¿no? Es como una contradicción, si es heroína, ¿porque es sumisa? En este contexto es porque si la primera desmitificación, es decir, ojo porque si ponemos mucha atención a los héroes, no nos damos cuenta de la cantidad de combatientes que hubo, entonces puede que pase lo mismo con algunas, entre comillas, mujeres que participaron, ¿no? Porque si yo le pregunto a cualquier ciudadano, ciudadana, cuáles son las mujeres de la independencia, van a pensar escasamente en uno o dos nombres. Tal vez rápidamente viene el nombre de la Pola. Es ella la heroína sumisa de la que se está hablando. ¿Por qué sumisa? Porque la contradicción está en el hecho de que hubo una gran participación de mujeres en los procesos de independencia que en la narración histórica vienen a ser eclipsados por dos fenómenos. El primero es del imaginario de la única participación masculina, por una parte, y dos, por el imaginario de que la participación de la mujer fue algo excepcional. Y esa excepción se celebra en una única mujer o en unas pocas mujeres, como es el caso de la Pola. Entonces, el capítulo lo que muestra es el acontecimiento de la formación del mito, el momento en el que, al ser celebrada una o poquísimas mujeres, se está eclipsando a todas las otras y luego le da la vuelta a eso, demostrando las formas, demostrando cómo las fuentes históricas y como han demostrado también muchas historiadoras, pues la participación de las mujeres fue más bien alta e importante. Y eso se puede ver en diferentes fenómenos, no solamente en el combate, sino también en el espionaje, en la participación política, incluso hay un par de firmantes de las actas de independencia, y ojo porque aquí el lenguaje juega un papel fundamental, ¿no? Las independencias, las actas de independencia, las constituciones, ¿no? Es decir, porque también una parte, digamos, de las simplificaciones son lingüísticas. Nosotros pensamos en una constitución, en una independencia,
y así, ¿no? Entonces, digamos que el libro también tiene como esa gran atención a lo que significa el uso del lenguaje en estos contextos y también a un diálogo continuo, tanto con las fuentes históricas como con el trabajo, los trabajos historiográficos que han antecedido digamos, cada uno de los capítulos que componen el libro, justamente. Hay un gran trabajo de fuentes, hay una gran cantidad de fuentes diversas y este libro plantea, interroga y nos deja muchas preguntas en esa misma revisión de fuentes y en ese contraste de fuentes. Y una de esas primeras interrogantes que nos plantea es a partir de unos cuadros precisamente de La Pola y de Simón Bolívar. Eh, uno de los cuadros, por ejemplo, de Ricardo Acevedo Bernal, em, sobre Bolívar en una posición sentado con su espada. Y al ladito de esa foto, de ese cuadro, de esa imagen, está el cuadro de José María Espinosa de Policarpa Salabarrieta, ¿no? Que la hemos visto en el billete, en el antiguo billete de 10.000 pesos que circulaba aquí en Colombia. Pero abajo vemos a otro Bolívar, a un Bolívar con brazos cruzados, ya no tan blanco. Ahí está la particularidad de José María Espinosa Prieto también. Y más abajo, un cuadro que yo recuerdo que tuve que hacer muchos análisis de fuente de este mismo, sobre Policarpa, pues siendo llevada al patíbulo, a fusilarla, básicamente. Y también es otra Policarpa en comparación a la primera que vemos. Entonces, y antes de ello, Hernán plantea varias cosas, entre ellas, por ejemplo, la siguiente pregunta: ¿acaso la versión heroica de la historia coincide con un proceso de blanqueamiento de sus protagonistas y a la vez con un blanqueamiento del carácter contradictorio de la misma historia? Hernán, hablemos, porfa, de esas preguntas que le dejaron y que pues suscitaron todo esto, ese trabajo con fuentes, de esas comparaciones. Quizás hayan estudiantes de historia que también nos vayan a escuchar, o de alguna disciplina social y que tengan que enfrentarse con ese tipo de fuentes y que empiecen a ver en estos libros ese trabajo de preguntarse, de cuestionarse y de, pues, plantearse diferentes interrogantes sobre esos planteamientos historiográficos que han habido frente a la independencia. Sí, aquí particularmente el trabajo con fuentes, la pregunta que haces es muy importante porque al centro del trabajo realizado están las imágenes, ¿no? Es decir, que hay todo un trabajo a propósito de la relación entre historia y cultura visual. Y por cultura visual se entiende aquí la historia o la experiencia social de la mirada. Es decir, nosotros aprendemos a mirar de una cierta forma el mundo. Eso significa que ver, observar, mirar es una experiencia profundamente cultural también. Y en cuanto cultural histórica. Es decir, también nosotros aprendemos a ver el mundo. Otra forma de decirlo es que el sentido de la vista tiene como dos formas de ser analizado. Uno, su sentido natural, es decir, la capacidad de ver cuando abrimos los ojos por la mañana y vemos lo que acontece en términos de colores, de texturas, etcétera. Y otro es lo que podríamos definir algo así como la mirada cultural. Cómo hemos aprendido a mirar el mundo y a través de cuáles lentes. Y uno de esos tiene que ver con las representaciones de esos héroes y de esas pocas heroínas, muchos de los cuales pasaron por un verdadero proceso de blanqueamiento. Es decir, con el paso de la afirmación de unos grupos sociales sobre otros, lo que nos damos cuenta es que, y con la percepción también de lo que en el siglo XIX a nivel global, porque eso es una experiencia global, atlántica,
era la categorización de la étnica de los grupos sociales. Es decir, en la misma medida en que hay una estima más alta por el color blanco de la piel, también los pintores eligen o se les hace elegir una cierta paleta de colores para representar a esos héroes y a esas heroínas. Y ese es el caso de muchas de las representaciones de Bolívar y de Policarpa. Atención, porque esos procesos también parten con relación a quienes los mandan a hacer y en cuál contexto. Porque en muchos casos es lo que pasa con la representación de Bolívar. La representación de Bolívar puede ser comparada a la representación de Jesucristo en la medida en que pasa por diferentes procesos de secularización. Es decir, que en unos casos lo vamos a encontrar un poco más moreno, en otros casos un poco más blanco, en otros casos menos criollo, en otros casos más criollo, y así, ¿no? Es decir, incluso hasta llegar a un Bolívar casi afro, como en el caso de Cristo, es decir, que en la medida en que vamos viendo, nos vamos desplazando también geográficamente, vamos a ir viendo diferentes representaciones. Y lo importante, la que es una cuestión muy interesante, que me lo preguntan siempre estudiantes, personas, gente curiosa, y es si los personajes existieron o no. Y yo les digo que lo importante no es tanto eso, sino cómo son representados, porque es la representación lo que va a marcar la historicidad del personaje y cómo nos relacionamos con él, ¿no? Es decir, si yo digo Jesucristo era más bien mulato, eso va a crear sentimientos de identidad con relación a una determinada comunidad respecto a otra. Lo mismo en el caso de Bolívar o de Policarpa, ¿no? Es decir, es el contenido de la representación es muy importante. Antes de preguntarnos si existieron o no, si tenían determinadas características o no, que es una cuestión muy interesante a los historiadores que todo el tiempo se nos pregunta si algo es cierto o no. Primero digamos que hay que pagar algo así como un peaje, ¿no? Hay que ir primero a la mediación, es decir, hay que ir primero a qué se nos ha contado y después ir a ver qué nos dicen las fuentes para ver qué es lo que pasa. A veces en ese trabajo uno se puede decepcionar en la medida en que no va a encontrar una sola verdad, sino que va a encontrar diferentes versiones. Y lo que interesa es, en estos casos, es ver la jerarquía de esas versiones. Es decir, por qué unas terminan imponiéndose sobre otras. Aunque no lleguemos a saber cuál era la representación más certera en términos de lo que fueron estos personajes. Es un ejemplo, pero esto es para mencionar justamente y esa reflexión también para las personas que estén interesadas en estudiar la historia de cómo hay toda una serie de jerarquías en las representaciones y de por qué unos en términos de una serie de relatos, unos terminan por prevalecer sobre otros. Y sobre eso puede haber diferentes explicaciones. Una puede ser el impacto de la narración, el impacto de la representación pictórica, u otro puede ser su repetición. Si algo se nos repite muchas veces de un determinado modo, se termina por asentar como cierto, ¿no? De aquí que, por ejemplo, en un Estado-nación como el que es hoy Colombia, la representación de Bolívar más triunfante sea la del galán blanco, que llega hasta las telenovelas, ¿no? Es decir, pero puede que en otros contextos no sea así. Puede que en otros contextos más bien gane otra representación, otro estereotipo, según ciertos intereses políticos, ¿no? Ese es el rastro que hay que seguir, ¿no? Un poco ese es el hilo, el fil rouge, diríamos en francés, ¿no? El hilo rojo que hay que seguir o que busque seguir en el libro a través de fuentes iconográficas y de lo que puedo definir como esa experiencia social de la mirada a través del tiempo, ¿no? Por eso el subtítulo del libro, Imágenes, Imaginarios y Politización de la Historia. Esto me hace recordar la imagen que hizo el gobierno de Venezuela con Bolívar, ¿no? También esa reconstrucción, ahí están esos usos políticos de las imágenes
y de los personajes y grandes nombres. Hay una pregunta que yo usualmente le hago a los editores cuando tenemos un libro editado y con muchos autores, y es que elijan un capítulo en específico. Pero aquí no tenemos editores, aquí tenemos un autor. Y me gustaría que Hernán nos recomendara a todos los oyentes eh, uno de esos mitos particulares y que dijera, vean, si ustedes van a pasar por 7 mitos de la independencia de la Nueva Granada, deberían pasar necesariamente por este capítulo, por este mito, etcétera. ¿Cuál sería ese capítulo que para Hernán es fundamental en este libro? Vale, es una pregunta muy difícil, mm, porque, bueno, hay que elegir y en esta medida tengo que pensar como lector, ¿no? Sí, esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, mientras elaboro la idea de cuál sería el que recomendaría, digo que este libro lo he escrito con un profundo espíritu pedagógico. Es decir, dado que si me lo permites, la originalidad del libro no está tanto en los mitos, porque los mitos, como tradición historiográfica, ya están en muchos otros textos. Es decir, muchos otros textos también han desmitificado. El trabajo de este libro ha consistido justamente en tomar algunos de estas formas de desmitificación y pensar pedagógicamente. Es decir, reunirlos, agruparlos y presentarlos al público donde la cuestión original está en el uso de las fuentes iconográficas. Es decir, los historiadores han trabajado con otras fuentes, yo he elegido trabajar con fuentes iconográficas. En ese sentido, digamos, tiene un espíritu muy pedagógico, es decir, yo lo escribí también pensando como profesor cuando fui profesor de colegio, ¿no? Entonces, antes de terminar mi maestría y antes de venir a Europa a hacer el doctorado, entonces lo escribí un poco pensando en eso, como un instrumento de enseñanza de la historia que pudiese funcionar tanto para estudiantes, digamos, ya adolescentes grandes como para las universidades y para también desde el punto de vista de la cultura visual, de la historia de los objetos, de la historia de las emociones, muchos también instrumentos, insumos para jóvenes historiadores o digamos para también renovar un poco las tendencias historiográficas con lo que se está haciendo en muchos otros lugares, como por ejemplo aquí en Italia, en España, en Francia, en los Estados Unidos, ¿no? A propósito de ello. Respondiendo a tu pregunta, mientras seguía elaborando, yo creo que uno es el capítulo cuarto, Ciudadanos sin ciudadanía, el mito de las falsas equivalencias. Porque uno de los mayores, digamos, una de las mayores mitos, una de las mayores formas en las que nosotros hemos aprendido la historia en cuanto a historia geográfica o en cuanto a historia que se celebra, es el hecho de que la independencia fue un fenómeno de ruptura que fue definitivo y que fue para todas y todos por igual. Es decir, como si fuese un hecho positivo en sí mismo, ¿no? Es decir, que la independencia se dio y todos fuimos libres. Y todos de repente fuimos ciudadanos. Y de repente se abolió la esclavitud. Y de repente todo se organizó maravillosamente. Y de Y repente se modernizó este territorio. sí, 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 y de repente salimos de las tinieblas de la monarquía y se llegó a los tiempos gloriosos de la República. Ese capítulo es particularmente importante porque reflexiona un poco a propósito del lenguaje, reflexiona a propósito del concepto de revolución, reflexiona a propósito de esas falsas equivalencias justamente de lo que significa ser independientes, de lo que significa ser libres, de lo que significa ser iguales, de lo que significó justamente la politización de esos acontecimientos y cómo en realidad
se mantuvieron ciertas jerarquías sociales, se mantuvieron ciertas desigualdades, en fin, ¿no? Es decir, que ese sería como un capítulo central y que yo recomendaría. Eh, en otros episodios hemos también hablado sobre la independencia desde otras formas pues de verla, de abordarla. Entonces le quiero recomendar a nuestros oyentes esos dos episodios en particulares que tuvimos hace poco. Uno sobre el libro Cómo nació Colombia, un país en construcción. Estuvimos aquí con José Nicolás Jaramillo y con Sebastián Vargas Álvarez hablando sobre este libro que en particular se inscribe desde la historia pública y que también se aleja un poco de esos grandes hitos y nos acerca a lo cotidiano de la independencia. Y hay otro que a mí en lo particular me gusta muchísimo y fue una segunda edición de Civilización y Violencia de Cristina Rojas. Ese libro también editado por la editorial de la Universidad Javeriana. eh, Nos acerca también a temas del lenguaje, del lenguaje, de la palabra como capital y de su uso durante el siglo XIX. Entonces ahí les quiero dejar esas dos recomendaciones. Hernán, muchas gracias por haber estado aquí en New Books en Historia, hablando sobre el libro Siete mitos de la independencia de la Nueva Granada, 1810-1819, imágenes, imaginarios y politización de la historia. A ti muchas gracias, Jaime, un saludo muy especial y bueno, esperemos encontrarnos en una próxima ocasión. Así va a ser. Y bueno, les queda esta recomendación para que se acerquen, para que consulten el libro, para que, bueno, debatan un poquito sobre él. Esto fue un nuevo episodio de New Books en Historia, un podcast de New Books Network en español. Mi nombre es Alexander González y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta pronto.